¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que ha partido de este mundo, como si aún estuviera cerca? A veces, puede ser un aroma familiar apenas perceptible en un lugar inesperado, o una canción que suena en el momento justo; otras, un pensamiento repentino, como si viniera de fuera, como si alguien intentara hablar con usted. Nos preguntamos si esto es solo un juego de la mente afligida, o si son señales sutiles de algo más profundo, algo que trasciende la percepción habitual y escapa a la explicación racional. La creencia de que los difuntos continúan presentes de alguna manera en nuestras vidas es tan antigua como íntimamente personal. Esta idea no solo aborda cuestiones de espiritualidad y fe, sino también cómo comprendemos el amor, la conciencia y la naturaleza misma de la existencia, su continuación más allá de lo físico. Hoy, nos adentraremos en las perspectivas de una de las personalidades más enigmáticas e inspiradoras que jamás haya reflexionado sobre este tema, Edgar Cayce. Lo llamaban el profeta durmiente, y sus asombrosas revelaciones sobre la vida después de la muerte han cautivado durante décadas tanto a escépticos como a buscadores de la verdad. A lo largo de la historia, la humanidad ha creído que la muerte no es un final, sino una mera transición. El vínculo entre los vivos y los que han partido nunca se ha considerado roto de forma definitiva. En el antiguo Egipto, las tumbas se llenaban de ofrendas necesarias para la vida en el más allá, alimentos, utensilios, amuletos. No era solo un ritual, sino la expresión de una profunda convicción de que el alma continúa su viaje y los vivos pueden sostenerla en esa travesía. En China, todavía hoy, en los ritos de veneración a los ancestros, se queman objetos simbólicos, ropa, dinero, incluso coches de papel, con la creencia de que los seres queridos fallecidos recibirán estas ofrendas en la realidad espiritual. E incluso en la sociedad moderna, cada vez más racional y secular, esta sensación de conexión invisible nunca desaparece. Aunque la ciencia a menudo explica tales experiencias como manifestaciones del duelo o mecanismos psicológicos de adaptación, numerosos testimonios personales narran una historia diferente, mucho más sutil y conmovedora. Personas de todo el mundo describen sueños con los difuntos, señales inexplicables en momentos críticos, encuentros llenos de significado que es difícil atribuir a la casualidad. Estas experiencias llegan en minutos de profunda transformación, crisis o despertar interior. ¿Podemos considerarlas solo una reacción psicológica a la pérdida? ¿O son un indicio de que la conciencia es mucho más amplia y compleja de lo que solemos pensar? La creencia en una conexión continua con quienes han dejado este mundo no es simplemente una tradición cultural, es una experiencia que se vive con todo el corazón. En todos los continentes, en las más diversas culturas, la gente relata símbolos, coincidencias y sensaciones que parecen demasiado precisas para ser accidentales. En las tradiciones indígenas, estas señales no son negadas ni silenciadas, al contrario, son bienvenidas. Los ancestros son considerados una parte activa de la comunidad, se les invita a ceremonias, se les ofrecen presentes, se les pide protección y sabio consejo. Incluso en el escéptico occidente, las historias de extrañas premoniciones y sensaciones de presencia invisible no reciben explicación, pero siguen repitiéndose. Silenciosas, discretas, pero persistentes, como si la vida misma nos sugiriera que hay algo más allá de sus límites. Estas repeticiones y similitudes en las experiencias no son meras coincidencias, apuntan a una arquitectura interna de la conciencia que apenas empezamos a comprender. Y es precisamente en este contexto donde la obra de Edgar Cayce adquiere un significado especial. Su experiencia única y sus visiones sobre la vida después de la muerte no solo inspiran, sino que también nos invitan a la reflexión. Quizás las fronteras entre los mundos no son tan impenetrables como creíamos. Edgar Cayce, un hombre cuyas lecturas en trance abarcaban un amplio espectro de temas, desde la curación física hasta la reencarnación, afirmaba que la muerte no es en absoluto el punto final. Según su visión, no es un cese, sino un cambio de frecuencia, una alteración del estado vibratorio de la conciencia. La conciencia, para Cayce, no está rígidamente ligada al cuerpo físico, continúa su existencia en otras dimensiones, sutiles, paralelas, pero no desconectadas de nuestro mundo.
Estos espacios no son metáforas, sino niveles reales de existencia, cada uno con un propósito definido: restauración, reflexión, desarrollo. La particularidad del enfoque de Case radica en que combina magistralmente las intuiciones de la filosofía oriental con la sed de conocimiento propia de la tradición espiritual occidental. Sus revelaciones no son solo reconfortantes, son coherentes, lógicas y están internamente armonizadas. Case afirmaba que las almas de los difuntos conservan la conciencia, aunque no en la forma en que concebimos la conciencia en vida. No es un conocimiento omnisciente o exhaustivo. Su atención, decía, se dirige a los vivos no por casualidad, sino por la ley de la resonancia interna, la conexión emocional, el amor o las cuestiones no resueltas. No vigilan cada uno de nuestros pasos, pero en momentos de duelo, de profundos cambios, de búsqueda espiritual, pueden estar cerca. Su presencia no es una observación en el sentido humano, sino una empatía, una respuesta a un movimiento del alma. Case describió ese otro mundo como una multitud de niveles o planos de existencia, cada uno correspondiente a una etapa específica de la experiencia post-mortem. Son mundos de sanación, purificación, aprendizaje, mundos donde el alma no descansa en la inactividad, sino que continúa su desarrollo, liberándose de la carga del pasado y preparándose para la siguiente etapa de su viaje. Y si existe un vínculo entre los vivos y los que han partido, según Case, no nace de la curiosidad o el control, sino exclusivamente del amor, del deseo de apoyar, guiar, de estar presente en el momento preciso. Esta comprensión difiere fundamentalmente de la visión materialista del mundo, en la que la muerte es el cese definitivo de la experiencia, la desintegración de la personalidad y la desaparición de la subjetividad. En contraste, Case ofrecía una imagen diferente: el alma no muere, simplemente entra en otra habitación, cambia la frecuencia de su percepción. Entre los mundos, según él, no hay un muro, solo hay un ajuste, un cambio de rango en el que la comunicación, la percepción y la respuesta son posibles. Sorprendentemente, hoy, décadas después de su muerte, elementos de esta visión metafísica comienzan a encontrar eco en audaces teorías de la ciencia moderna, especialmente en la intersección de la neurociencia, la física cuántica y la investigación de la conciencia, donde la naturaleza misma de la experiencia subjetiva deja de ser estrictamente cerebral y cada vez más se percibe como algo que trasciende la materia. Así, Case no solo hablaba de una vida después de la muerte, anticipaba una conversación que los científicos apenas comienzan a tener sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y su posible inmortalidad. En las últimas décadas, la comunidad científica ha prestado cada vez más atención a fenómenos que antes se consideraban fuera del discurso académico serio. Temas relacionados con las experiencias post-mortem comienzan a percibirse no como un ámbito de supersticiones, sino como potencialmente importantes para comprender la naturaleza de la conciencia. Investigaciones sobre los llamados contactos post-mortem, así como las experiencias cercanas a la muerte clínica, revelan sorprendentes similitudes en los testimonios de personas de todo el mundo. Es particularmente notable que los difuntos, por lo general, llegan con mensajes de paz, amor o advertencia. Y es precisamente en momentos de gran necesidad espiritual o crisis emocional cuando la física cuántica, aunque no ofrece respuestas directas sobre el alma o la vida después de la muerte, sí propone metáforas que invitan a la reflexión. El principio del entrelazamiento cuántico establece que si dos partículas han interactuado alguna vez, permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Esto nos lleva a la hipótesis: ¿y si la conciencia humana es también un sistema de conexiones que trascienden el espacio y el tiempo? Si el vínculo entre dos seres se forma a un nivel profundo en vida, es posible que se conserve incluso después de la separación física. Tal perspectiva otorga una nueva dimensión al concepto de amor, memoria y cercanía espiritual. Otros fenómenos también socavan el paradigma materialista tradicional. Uno de los más enigmáticos es la claridad terminal, un estado en el que personas que sufrieron graves daños cerebrales recuperan repentinamente la conciencia lúcida minutos u horas antes de morir, comenzando a hablar de manera coherente y despidiéndose de sus seres queridos. Desde un punto de vista científico,
Esto es difícil de explicar. Si el cerebro está gravemente dañado, ¿de dónde surge una actividad cognitiva tan clara? Quizás, como afirmaba Arthur Casey hace casi 100 años, la conciencia no es generada por el cerebro, sino que simplemente se transmite a través de él, de manera similar a como una señal de radio se recibe a través de un receptor. Precisamente este modelo es el que algunos investigadores contemporáneos están empezando a considerar. El cardiólogo Dr. Pemban Lamal y el psiquiatra Dr. Bruce Gresen, quien ha dedicado su vida a este estudio, sugieren que el cerebro funciona como una especie de antena, sintonizándose con un campo de conciencia que existe independientemente del cuerpo físico. Un interés particular suscitan los casos en los que personas que han experimentado la muerte clínica informan detalles que no pudieron haber percibido físicamente, ya sea una descripción de lo que sucedía en la sala de operaciones o eventos en otras habitaciones. Estos informes a veces se confirman objetivamente, lo que obliga a reconsiderar seriamente los límites de lo posible. No es inverosímil que Case, así como místicos, chamanes y profetas de diversas épocas, realmente se conectaran a algún campo, a una realidad que apenas comenzamos a descubrir. Y lo que alguna vez pareció esotérico, ahora se convierte en tema de nuevos horizontes científicos. Nos encontramos en el umbral de la integración de dos enfoques, el espiritual y el científico. Donde una vez hubo división, ahora surge un puente. Y, quizás, este mismo puente sea capaz de llevarnos a una comprensión más completa de quiénes somos y a dónde nos dirigimos después de nuestro último aliento. A través de los siglos y los continentes, en todas las grandes tradiciones espirituales, se teje una verdad inmutable: el amor no muere, sobrevive al cuerpo, al tiempo e incluso a la propia muerte. En el budismo, se cree que el alma, tras partir, permanece cerca por un tiempo, consciente del sufrimiento de quienes dejó, observando, compadeciéndose, presente de forma sutil. En las culturas indígenas, los ancestros no desaparecen, sino que se convierten en guardianes, guías y protectores del linaje. Son invocados en rituales, se les ofrecen presentes y se les pide consejo en momentos difíciles. Incluso en el Islam, donde el estado post-mortem está estrictamente estructurado, se habla del barzaj, un mundo intermedio en el que el alma es consciente de sus visitantes, especialmente cuando es recordada, se reza por ella o se pronuncia su nombre con amor y reverencia. Lo que es sorprendente y verdaderamente conmovedor es que, en estas enseñanzas, los difuntos no son presentados como sombras silenciosas o espíritus distantes. Al contrario, permanecen emocionalmente conectados con los vivos. No les atrae nuestra vida cotidiana o el ajetreo diario, sino nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra transformación. Esta misma idea fue expresada con particular profundidad por Arthur Casey. Él sostenía que las almas continúan su camino, se desarrollan, aprenden, se purifican. Pero el canal de comunicación entre los mundos no está cerrado, puede abrirse si existe una verdadera resonancia emocional entre las almas. El amor, el duelo, la nostalgia, la profunda gratitud no son solo sentimientos, en la enseñanza de Case, son vibraciones a través de las cuales el contacto es posible, frecuencias en las que vivos y difuntos pueden escucharse mutuamente. Quizás los que partieron no nos vigilan a cada minuto, pero escuchan, responden. Su presencia se vuelve especialmente palpable cuando el vínculo en vida fue auténtico. No es una historia de fantasmas o fenómenos sobrenaturales, es una realidad espiritual hacia la que se inclinan cada vez más tanto la ciencia como la filosofía mística. El amor es una fuerza que no está limitada por el cuerpo, es una pureza que atraviesa fronteras, un puente tendido a través de las dimensiones. Y es precisamente a través de esta conexión que, quizás, aquellos a quienes perdimos, en realidad nunca nos abandonaron. Entonces, ¿observan los difuntos a los vivos? Quizás esa no sea la pregunta que debamos hacernos. ¿Y si la frontera entre la vida y la muerte no es un muro ciego, sino una ventana sutil? Una ventana que se abre solo en momentos de profunda resonancia interna, en las lágrimas, en la gratitud, en un recuerdo silencioso y sincero.
Desde los ritos más antiguos hasta las investigaciones modernas, desde las revelaciones en trance de Edgar Cayce hasta sus propias experiencias íntimas, todo parece apuntar a una verdad sencilla: el vínculo no se ha roto, simplemente ha cambiado de forma. Fluye, parpadea, continúa. Y si las almas de los que partieron realmente nos sienten, nos escuchan, entonces cada una de nuestras palabras, cada elección, cada acto de amor tiene un significado. Nuestro duelo es percibido, nuestro amor es aceptado, nuestro crecimiento es observado. Si esto resuena en su corazón, comparta su historia en los comentarios. Suscríbase al canal Sabiduría del Tiempo y a nuestro canal de Telegram. Gracias por ver.